Un saludo, les habla el abogado José Andrés Acosta Salazar. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los principios rectores del procedimiento ordinario, es decir, el procedimiento contencioso, en materia de niños, niñas y adolescentes. A modo de introducción, cabe señalar que todos los procedimientos judiciales que se llevan a cabo en el sistema de administración de justicia venezolano se encuentran regulados por las condiciones, garantías y protección, o sea, los derechos establecidos procesalmente para que se lleven a cabo estos procedimientos de manera correcta, estos juicios lleguen a buen término. Es decir, nos referimos en este caso a disposiciones como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva o todas las condiciones y garantías, derechos que se comprenden dentro de las nociones del debido proceso constitucional, establecido constitucionalmente. En este sentido, cabe señalar que, aun cuando tenemos un amplio marco de disposiciones generales aplicables absolutamente a todos los procedimientos judiciales de la República, cabe señalar que existen principios específicos a esta materia que se encargan de ajustarla más todavía al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en este caso al interés de los niños, niñas y adolescentes. La norma procesal establece siempre una serie de pasos a seguir, una serie de acciones, de actos a cumplir, de requisitos a llenar. Sin embargo, para el correcto desenvolvimiento de cada una de esas etapas, de cada una de esas actuaciones, de cada una de esos momentos procesales establecidos, los cuales comprenden deberes para el juez, derechos para las partes, deberes para las partes, es necesario entonces conocer los principios que se van a encargar de encauzar ese juicio, ese camino procesal a buen término, ajustado a los derechos y garantías establecidos tanto en la Constitución como en la norma particular del caso. Conociendo entonces en modo pormenorizado cada uno de estos principios, conviene mencionar que se encuentran regulados en el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes venezolana vigente. En este sentido, en primer lugar, se va a encontrar la oralidad, es decir, que estos juicios son eminentemente orales. ¿Qué quiere decir esto? Los debates, las exposiciones que van a realizar las partes frente al juez se van a realizar de manera oral, hablada. Esto comprende además ciertas ventajas, porque el juez no solo va a percibir la explicación oral de alegatos, de hechos, de afirmaciones, también va a poder percibir emociones, va a poder observar a las partes, los va a ver expresarse y de este modo va a poder llegar más fácilmente a un fallo justo, conociendo de modo oral todo aquello que hayan tenido las partes que expresar en favor de sus intereses. Otro principio que se encuentra estrechamente relacionado con el de oralidad es el de inmediación. ¿Por qué? El juez que va a dictar el fallo final, la sentencia definitiva, tiene que ser el mismo operador de justicia que conoció del debate, que escuchó las partes, porque si no, el principio de oralidad pierde su fin, pierde su contenido, si el que va a sentenciar a fin de cuentas va a ser otro juez, porque seguramente va a tener que hacerlo en base a contenido escrito. En este sentido, se establece que el mismo juez que presencia el debate, el mismo juez que ha escuchado a las partes expresar sus alegatos, sus defensas, sus excepciones, tiene que ser el mismo el que finalmente pronuncie sentencia definitiva. El siguiente principio establecido en esta norma es el de concentración. Está muy estrecho al principio de economía procesal. ¿Qué quiere decir esto? Realizar la mayor cantidad de actos en el menor tiempo posible. En este caso se refiere al debate. El debate debería comenzar y concluir en un mismo acto. Se realizará, como establece la norma, en la menor cantidad de días posible, en el menor tiempo posible. El siguiente procedimiento establecido en el mencionado artículo es el de uniformidad. Esto quiere decir que el procedimiento ordinario se va a llevar a cabo conforme a las disposiciones adjetivas de esta Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Otro principio de muchísima importancia es el del empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos.
a modo de perseguir no solo una justicia más rápida, es decir, una justicia que realmente responda en un tiempo razonable a las partes, también se abre la posibilidad de que la solución del conflicto que ha generado este procedimiento, que lo ha iniciado, pueda resolverse por una solución construida por las mismas partes, conversando, acordando, delante del juez con orientación del operador de justicia para alcanzar una solución que pueda beneficiarlos y pueda alcanzarse rápidamente. La misma disposición señala que se trata de promover, es decir, es una facultad del operador de justicia, sugerir a las partes, llevarlas a a el empleo de estos medios alternativos de solución de conflictos. Por otra parte, las partes, en perfecto uso de los derechos constitucionales establecidos, también pudieran solicitar al juez una audiencia de conciliación, de mediación, para el empleo de estos medios alternos de resolución de conflictos. De seguidas, se establece el principio de la publicidad. Este se refiere también al debate oral. El debate debería ser público, sin embargo, siempre que lo establezca la ley o el juez, que así lo considere, se va a proceder el debate a puertas cerradas o a puertas parcialmente abiertas. Y una vez desaparezca la causa que motivó el llevar a cerrar las puertas para llevar a cabo el debate, puede perfectamente volver a ingresar público al mismo. La publicidad persigue tanto un aspecto de contraloría realizado por la ciudadanía a la Administración de Justicia, tanto como establecer un marco de transparencia a la misma Administración de Justicia. La misma norma establece el principio de simplificación. Con ello quiere decir que los actos van a ser simples y sencillos, que no se va a sacrificar la justicia por formalismos inútiles. Esto quiere decir que los actos, siempre que tengan de por medio algún requerimiento, algún formalismo, algún requisito que realmente no sea esencial al curso del procedimiento y a la protección de los derechos de los interesados, la omisión del mismo no debería afectar el curso del procedimiento. De seguidas, la norma establece la llamada iniciativa y límites de la decisión. Esto quiere decir que los procedimientos en principio van a iniciar por instancia de parte interesada. Sin embargo, el juez, dentro de ciertos casos o de ciertas circunstancias establecidas en la norma, podrá iniciar procedimientos de oficio por sí mismo. Por otra parte, se refiere al principio que también observamos en el Código de Procedimiento Civil, de que el juez siempre deberá atenerse a todo aquello alegado y probado. Es decir, las partes, con sus alegatos o sus excepciones, van a constituir todo aquel marco del procedimiento dentro del cual eventualmente el juez va a pronunciar una decisión. La dirección o impulso del procedimiento por el juez o jueza se refiere a que el operador de justicia, como director del proceso, tiene que asegurar que el mismo siga su curso hasta su debida finalización, para que éste pueda pronunciar sentencia sobre aquella causa que han iniciado las partes. De este modo queda facultado por norma al juez para dejar de limitarse a todas aquellas actuaciones que tengan que hacer las partes, para evitar un estancamiento del proceso, para poder llevar a cabo todos esos actos que hagan falta para que el proceso siga su curso. Conectado con lo anterior se encuentra este siguiente punto, establecido en la ley como la primacía de la realidad. El juez tiene que realizar todas aquellas acciones que favorezcan a la búsqueda de la verdad dentro del proceso. De esta manera podrá el mismo, dentro de los límites establecidos por la ley y por las partes al esgrimir sus defensas y excepciones, el mismo va a poder activamente participar y conducir al proceso iniciado hasta su culminación, buscando en el trayecto de ese proceso la verdad. En cuanto a esa búsqueda de la verdad, pero esta vez viéndolo desde la perspectiva de las partes en el proceso, nos encontramos con el principio de la libertad probatoria. Esto quiere decir que las partes en el proceso van a poder emplear todos aquellos medios probatorios, todos aquellos instrumentos demostrativos de sus afirmaciones, de sus alegatos, de sus defensas, excepciones, que no estén expresamente prohibidos por el ordenamiento procesal, por el ordenamiento jurídico. Seguidamente, la lealtad y probidad procesal se refiere específicamente a que las partes tienen que actuar de un modo recto, de un modo justo, de un modo ajustado a la moralidad, a las buenas costumbres en el proceso,
Esto quiere decir que van a evitar de mala fe dilaciones, actuaciones innecesarias, todos aquellos actos que puedan perseguir, perjudicar a la contraparte, extender innecesariamente el tiempo del proceso, extender la duración del mismo, escapándose del procedimiento de la economía procesal, de los principios que ya vimos, de la celeridad. De este modo se establece un principio para el accionar de esas partes dentro del proceso, para su desenvolvimiento dentro del mismo, que el mismo tiene que ser dentro de la probidad, dentro de la moral, un comportamiento adecuado, ciudadano, hasta la conclusión del mismo. Se establece también el principio de una notificación única, es decir, una vez las partes son notificadas del inicio de este procedimiento, del curso de este procedimiento, no haría falta notificarlas para llevar a cabo más actuaciones posteriores a menos que la ley así lo disponga. De este modo, se consigue acelerar el proceso, puesto que tenemos conocimiento en el Código de Procedimiento Civil de actuaciones cuyos lapsos se empiezan a contar desde que nuevamente es citada o notificada la parte. De este modo se consigue ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo en el proceso y de este modo acercarse más todavía a la celeridad procesal. Por último, nos encontramos un muy interesante punto referido a la defensa técnica gratuita, el principio de defensa técnica gratuita. Es sabido que las partes para actuar en un procedimiento judicial tienen que o estar asistidas por un abogado o dar un poder a un abogado para que actúe en nombre de estas. Sin embargo, cuando las circunstancias personales de la parte interesada le impidan la contratación de servicios profesionales a un profesional del derecho, a un abogado, se le brindará esta defensa gratuita. En este punto entra entonces la defensa pública por solicitud de las partes, cuando les parezca conveniente, cuando las circunstancias sean como fueron mencionadas, podrán solicitar al juez entonces la entrada de un defensor público que se designe por el mismo para que pueda representar y asistir a la parte en este juicio y poder brindar seguridad respecto a su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. A modo de conclusión, es seguro afirmar cómo la normativa vigente, desde la Constitución hasta la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pasando por los principios establecidos también en el Código de Procedimiento Civil, cómo se ha brindado una protección a las partes que van a presentarse ante la Administración de Justicia en la competencia de niños, niñas y adolescentes en defensa del interés superior del niño que está siendo objeto de este procedimiento, que quiere reclamar o hacer valer sus derechos ante este sistema de justicia, y de esta manera se moderniza también el procedimiento que se ve establecido en el Código de Procedimiento Civil, este más ajustado a las disposiciones constitucionales, respecto a que incluye no solo aspectos de celeridad o de economía procesal, también se refiere a la oralidad expresamente, permite a las partes expresar de forma hablada sus defensas, sus excepciones, sus alegatos frente al operador de justicia, además de contemplar una noción muy importante como lo es el empleo de medios alternativos de resolución de conflictos que permiten a las partes construir ellas mismas una solución que no sea esta impuesta por el juez, que no sea esta una solución a la fuerza a través de la sentencia definitiva, sino que éstas pudieran llegar a un acuerdo más rápidamente, más constructivo, sin pasar por todo el curso procesal hasta la sentencia, y que este acuerdo efectivamente, una vez sea alcanzado, sean las partes satisfechas, pueda convertirse en sentencia. De esta manera podemos dar por concluido el presente video sobre estos principios en materia de niños, niñas y adolescentes, los procedimientos ordinarios. Te invito a darle like al video, a dejar un comentario o observación que tengas al respecto y a compartirlo en tus redes sociales con conocidos, colegas o familiares. De esta manera me despido, nos vemos en una próxima oportunidad.